ellos señalan y se quejan es que hay mucha simulación en los partidos políticos y que el Instituto Estatal Electoral, el Consejo General, pues, ¿no?, del Instituto Estatal Electoral, encubren esas simulaciones porque dicen que hay personas que no son realmente, que no están en una condición de situación de discapacidad y sin embargo les avalan esa marrullería. En el caso de las personas en situación de discapacidad, decirle que no hay nada en la ley, al igual que lo que veríamos en los ajustes de paridad, no hay absolutamente nada, ni en la Constitución ni en la ley electoral local, y si no fuera por las acciones afirmativas que hemos hecho en el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana desde hace 2 procesos electorales, no hubiera ninguna representatividad de ellos. Ya estamos de inicio, agradecemos la presencia acá en nueva cuenta de Neri Ruiz, que viene relajado, presidente del Instituto Estatal Electoral de Sonora. Ocupado. Unas pantuflitas, algo que necesites. Digo, porque aquí mi operador, que también, para que veas la calidad que tenemos aquí en este programa, él estudia la imagen y según su teoría, la primera vez que viniste a este estudio, que venías entacuchado, o sea, de traje, venías muy tenso. Okay. Y ahora, y la segunda vez que viniste, pues ya vienes más relajado, porque vienes más casual. Entonces vamos a tener unas pijamas, unas chanclas, algo para que te sueltes. ¿Cómo ves? Agüita, en el antro basta. Político. Con una agüita basta, pero sí, tranquilo, ya estamos próximos a concluir el proceso electoral. ¿Quieres agua? No, está bien. ¿Sí? No, gracias. Bueno, pues gracias ya, dejándonos tanto chacoteo. A ver, ¿qué pasó? Pues resulta que pues no todo está, híjole, qué complicado, ¿no? El tema electoral y como dice ahí el colega Juan Carlos Zúñiga, tiene que ser tener una maestría, doctorado en ciencias ocultas para saber bien qué onda con esto de las asignaciones de las plurinominales, sobre todo desde que se ha basado en mucho el tema de equidad de género, ¿no? Es una complicación, digo, justo el tema, pero sí es complicado, ya me imagino los días de trabajo que han de tener en definir las asignaciones, ¿no?, de los plurinominales, y todavía, bueno, pues les dice la Sala Regional de Guadalajara que no es así, por un recurso ahí, una queja que le da curso un tal Pánfilo López, no es broma, así se llama, Pánfilo López, suplente de René García en la plurinominal, ¿no? Y como René García ganó por tierra, es decir, la mayoría relativa, pues la plurinominal pues tiene que renunciar a ella, y entonces no sé, ustedes traían primero una mujer, y Pánfilo López dice, no, me tocaba a mí. Y bueno, le dio la razón el tribunal, la Sala Regional de Guadalajara. Es más o menos algo así, ¿no? A grosso modo. ¿Cómo empieza la historia? Dicen, todo esto empieza desde el momento de los registros de las candidaturas, y a ello también se suman los registros de coaliciones y candidaturas comunes, que son convenios que celebran los partidos políticos para participar en las elecciones y que dan como resultado la elección el día 2 de junio, en donde lo primero que hay que decir, tenemos una participación de más del 50.46% de la ciudadanía aquí en Sonora. Es un dato que lo voy a seguir insistiendo hasta el final, un dato bajo. Nosotros estamos en los últimos lugares a nivel nacional, pero digo, ese es el preámbulo. Empezamos el día de la elección el 2 de junio, de los 21 distritos de mayoría relativa que tiene el estado. En 20 de ellos ganan las postulaciones de las candidaturas que hizo el partido Morena, junto con la candidatura común del Partido del Trabajo, Partido Verde Ecologista de México, Nueva Alianza Sonora y Encuentro Solidario. Entonces, eso da como resultado 20 de las candidaturas, en donde una la gana el Partido Acción Nacional, es el Distrital 1 de San Luis Río Colorado. Y tenemos nada, ¿no? Por cierto, todavía. Te platico si quieres ahorita esa partecita para irnos por etapas. De esas 21 diputaciones de mayoría relativa, tenemos que en consecuencia hay 11 hombres que ganaron en mayoría relativa y 10 mujeres. Ese es el primer dato importante que tenemos que tener. Y esto es porque la elección fue el 2 de junio,
los cómputos distritales se hacen a partir del día miércoles siguiente, es decir, a partir del día 5. En unos consejos distritales terminamos el 5, en el otro el día 6 de junio. Y eso dio como resultado que esos 21 diputados y diputadas de mayoría relativa tuvieran su constancia de mayoría. ¿Qué es el efecto una vez que hace el cómputo el Consejo Distrital? En primer lugar, declara la validez de la elección. Declara la validez de la elección porque en consecuencia no hay ninguna causa de nulidad. Hay varias causas de nulidad y ninguna de ellas se da. Entonces dice, lo primero que determina el Consejo Distrital es que hay una elección, que esta es válida. En consecuencia, dice, hay una fórmula ganadora, es decir, hay una diputada y diputado propietario y suplente que ganaron, y en consecuencia les entrega la constancia de mayoría. Ese es el primer acto en donde formalmente ya son diputados y diputadas electas. Estamos hablando de los 21 distritos de mayoría relativa. Después de eso, le da al Instituto Estatal Electoral la ley hasta el día 30 de junio para que haga una revisión de todas las postulaciones que tienen para hacer la asignación de diputados de representación proporcional. Y aquí hago otra pausa y me regreso a abril, en donde los partidos políticos todos tienen la obligación de presentar una lista de 12 fórmulas de diputados y diputadas en donde tienen que cumplir con la paridad. Y el primer tema que se da para representación proporcional. Y el primer tema que hay son los denominados pluris, se le llama, ¿no? Y el primer tema que revisamos en el instituto es la paridad. Es decir, en esa lista tiene que haber 6 hombres y 6 mujeres. Ese es el primer requisito. Pero también debemos de irnos un poquito a los antecedentes. Más bien serían 12, ¿no? Por los suplentes, 12 y 12. Son 12, sí. 12 propietarios y 12 suplentes, sí. Que tiene que haber propietarios mitad hombre, mitad mujer. Sí. Tiene que haber 6 propietarios hombres, 6 propietarias mujeres. Eso es lo que tiene que ver. Y tienen que registrarse de tal manera en la lista que del número 1 al 12 se vayan alternando los géneros. Y el primer detalle que tenemos que reconocer aquí es que esa lista que presentan los partidos políticos, de los 10 partidos políticos que existen, son 7 nacionales a la fecha y 3 locales. En 9 de ellos la encabezan la lista hombres. Es decir, los partidos políticos en 9 de esos 10 listas pusieron hombres. Y uno solo, que es el Partido Encuentro Solidario Sonora, puso mujer como número 1 en la lista. Okay. Es decir, todos los demás partidos pusieron un hombre como número 1 en la lista y en consecuencia el número 2 tenía que ser mujer, el número 3 hombre, el número 4 mujer y así sucesivamente hasta los 12 en la lista. El Partido Encuentro Solidario postula a una mujer y el número 2 a un hombre y así sucesivamente, ¿no? Entonces, si nos vamos al momento de hacer la asignación de las diputaciones, aquí hay que concluir en primer lugar una cosa, que tenemos que hacer la sumatoria de todos los resultados de los 21 consejos distritales electorales, es decir, los 21 distritos de mayoría relativa. Y luego sumarle nosotros todas las votaciones que existieron en casillas especiales de las listas de representación proporcional que se dieron en esas casillas especiales. Es decir, esas no las contaron en los cómputos distritales porque no corresponden a un distrito, es decir, no votaron por el diputado de ese distrito, sino que votaron por representación proporcional en todo el estado. Es decir, esas las sumamos. Cuando tenemos todos esos datos, el instituto tiene que, en primer lugar, hacer las sumatorias. Y llegamos a ese resultado que te decía, 1.156.097 votos en total en esa votación, en donde eso es la primer base. Después tenemos que quitarle los votos nulos, que fueron el 3.18% aquí en el estado, más los no registrados, que fueron el 0.06%. De eso nos va a dar una votación válida. Y esa votación válida está en 1.118.617. Esa fue la votación válida de todo el estado. Y de ahí partimos haciendo estudios en donde lo primero que tenemos que definir es quién de esos 10 partidos políticos que postularon a las listas de representación proporcional y participaron en la elección tienen más del 3%, el 3% o más de votos válidos. Y resulta que en nuestro estado los 10 partidos políticos tienen más del 3%. Entonces, ¿qué dice la Constitución y la ley electoral? Tienen derecho que les toca un diputado o diputada de representación proporcional conforme a la lista. Y así dice, ¿no? Porque si consideramos que hay 12 diputaciones y se pueden asignar hasta, no necesariamente se asignan las 12, pero se pueden asignar hasta 12 diputaciones de representación proporcional, el primer criterio es todos aquellos partidos que hubieran tenido el 3%. ¿Por qué, ¿En qué caso podría ser que no se designen las 12 diputaciones de representación? Ya se ha dado, hace como 13 legislaturas hubo 31 diputados aquí en el estado de Sonora. Sí, pero sí. ¿Y cuáles son las causales? Los criterios son que no había los elementos para hacer la asignación completa porque no se dieron los supuestos, entonces simple y sencillamente no hubo los 33 diputados. Estuvo conformado
¿Cuándo fue 31. eso? Si no estoy mal, hace 6 años, 9 años, la verdad, no tengo el dato Y exacto. si en dado caso da como para entregar 11, entonces ya 11 plurinominales, sumados los 21 son 32, 32. pero tiene que estar en número impar, ¿no? El Congreso, o no necesariamente. No necesariamente, se tienen que Ok. lograr los mismos resultados para la votación de mayoría, para la votación de mayoría absoluta o calificada, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, cuando hacemos nosotros esa asignación de diputaciones de representación proporcional, hacemos unos ejercicios que nosotros le llamamos, en primer lugar, de sobre y subrepresentación, y luego nos vamos a la cuestión de paridad de género. Y aquí empieza el ejercicio. Cuando nosotros asignamos esas 10 diputaciones primeras que le tocan una a cada partido político, hacemos el ejercicio y nos vamos para saber si tienen sobre y subrepresentación. Y se analiza y no hay ninguna sobre ni subrepresentación en primer lugar. Sin embargo, evidenciamos que había de los 21 distritos de mayoría relativa, 11 hombres que ganaron y 10 mujeres. Si nos íbamos literal a la lista de esos 10 partidos políticos, pues 9 eran hombres y una mujer. Entonces, si sumamos esos 9 hombres a los 11 que habían ganado, pues ya tendríamos un Congreso con 20 hombres y luego 10 mujeres que habían ganado más una, pues eran 11 mujeres, o sea, quedarían 20 hombres y 11 mujeres en la primera asignación de los 10. Entonces, automáticamente el Congreso ya no era paritario. ¿Cuál es paritario? De los 33 tienen que quedar 17 de un género y 16 del otro. Entonces fue cuando empezamos a hacer los análisis. Pero en caso de mujeres, por ejemplo, la legislatura esta, la actual, que todavía ya está a punto de concluir, son 19 mujeres, ¿no? O sea, ahí se aplica este concepto de ¿qué? ¿De flexibilidad o cómo le llaman? Primero deriva de una acción afirmativa que hizo el Instituto Estatal Electoral, porque en la Constitución y en la Ley de Sonora no hay nada en cuanto a la paridad, sino que nosotros como instituto aprobamos un acuerdo en donde debíamos de garantizar la paridad en el Congreso. El proceso electoral pasado, nosotros, Instituto Estatal Electoral, obligamos a los partidos políticos a que pusieran en número 1 de la lista a mujeres. En consecuencia, cuando hacemos la primera asignación, igual, quedaban 11 hombres y 10 mujeres de los 21 distritos en mayoría relativa. Nosotros, 9 de esos 10 partidos políticos tuvieron derecho a asignación y las 9 eran mujeres. Como habían ganado 10 de mayoría más 9 mujeres, quedaban las 19 y el resto eran para los hombres. Por eso quedó el Congreso 19 mujeres, 14 hombres. Es decir, en ese caso, aplicando la acción afirmativa, no podíamos restringirle a las mujeres hasta 17, porque esa es la regla, ¿no? En este caso, como empezamos a hacer esa asignación, y me regreso, ya tendríamos 20 hombres, y 12 mujeres. Entonces no habría paridad de ninguna manera. Por esa razón es que empezamos a hacer estudios de paridad. Y tenemos ahí que, por ejemplo, haciendo esas asignaciones, aún y cuando le diéramos, por ejemplo, que le tocaba a Morena la segunda asignación, de las 2 que faltaban le tocaba una a Morena y le tocaba una al PRI. Pero cuando hacemos ese análisis, al asignárselo a Morena y asignárselo al PRI, había una subrepresentación de MC. En consecuencia, se la quitamos a Morena y se la asignamos a MC. Esas 2, como la primera asignación de ambos partidos era hombre, pues tocaba mujer. Entonces ya teníamos 2 mujeres más. Entonces teníamos 14 mujeres y 19 hombres, 20 hombres y 13 mujeres. Era lo que iba a llegar al máximo, ¿no? No se podía permitir eso. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Hicimos un análisis de cómo estaban conformadas las bancadas por partido político y me voy al origen. Por ejemplo, el Partido del Trabajo tenía 4 hombres de mayoría relativa que habían ganado. Esos 4 hombres ganaron en votación directa, entonces no tenían ninguna mujer. Por eso nosotros decíamos, y si le asignamos la de representación proporcional a una mujer del PT, es decir, no agarramos al número 1, sino al número 2, entonces ya tenemos una mujer más. Y así nos fuimos hasta compensar que hubiera 17 hombres y 16 mujeres. Y lo hicimos quitándole, por ejemplo, el PRD tuvo el 3.32% de la votación, apenas se le alcanzó a 1, y esa la asignamos a mujer. A pesar de que el número 1 de la lista, y esto pues no lo comentan, era hombre, se la asignamos a mujer. Y así nos fuimos caso por caso asignándola. Y es que, por ejemplo, el Partido Acción Nacional tenía un hombre de mayoría relativa y el número 1 de la lista era hombre, pues serían 2 hombres. Entonces, o asignábamos a la número 2 de la lista y quedaba un hombre y una mujer. Y así buscando la paridad en todas estas bancadas, por decirlo. Y designamos nosotros a las personas el 30 de junio y quedó el Congreso 16-17.
Ahora sí es cuando impugnan, hubo una impugnación del Partido Acción Nacional, que es un juicio de revisión constitucional, y hubo 5 impugnaciones de esos candidatos que estaban en la lista, que fueron del Partido del Trabajo, del Partido Acción Nacional, hubo una impugnación del Partido Revolucionario Institucional, de Encuentro Solidario, del Partido Sonorense y del Partido de la Revolución Democrática. Ellos se impugnan. ¿Qué dice Guadalajara? ¿Impugnan El acuerdo de asignación de nosotros. ¿Querían más diputaciones o qué? No, a ver, ¿qué es lo que pasó en Guadalajara? Guadalajara dice, voy a resolver la asignación modificándola. ¿Y la modifico en qué sentido? No varían la cantidad de diputados que le tocan al PAN, al PRI, al PRD, al PT, al Verde, Nueva Alianza, Morena, MC, etcétera. Sino voy a modificar el género. Y es muy claro cuando lo aclara, cuando lo señala, y dice, a ver, de entrada dice, en Sonora no hay una regla específica que diga cómo el instituto debe de proceder a asignar ese ajuste de género para compensar y que sea un congreso paritario. No hay, dice. Pero lo más cercano, dice, es que hay una regla que tiene la propia Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora para la asignación de regidurías de representación proporcional, en donde dice, para compensar el género, cuando falten mujeres, asígnaselas al que tenga la menor votación. Entonces dice, el Instituto Estatal Electoral hizo una asignación considerando la asignación del género con base en las bancadas paritarias y otros criterios. Pero creemos nosotros, y a interpretación jurisdiccional, es decir, como no hay una norma precisa, nosotros creemos que la norma que se asemeja y la que existe en Sonora para regidurías de representación proporcional, la podemos aplicar para diputados. Y en consecuencia, dice, instruyó al Instituto Estatal Electoral a que revoque las asignaciones que le hizo a la diputada del PAN, a la diputada del Partido Sonora, al diputado del Partido Sonorense, al diputado del PT, a la diputada del PT, perdón, y a la diputada al diputado de Nueva Alianza. Las revoco y asígnaselas, dice, con base en los que tuvieron la menor votación. Los que tuvieron la menor votación fue el PRD, fue el Partido Encuentro Solidario, fue el Partido Nueva Alianza Sonorense. Y fue el Partido Sonorense. Entonces dice, con esas 4 asignaciones que hagas, más las últimas 2 que te quedan por asignar, que tienen que ser a mujeres, ya tienes 6 hombres y 6 mujeres. Con eso logras el Congreso paritario. Es decir, el Tribunal Estatal Electoral dijo, pues voy a tener que interpretar, porque no hay una regla clara, y creo que la regla más precisa para Sonora es la que tienen ellos mismos para regidurías. Okay. Es decir, y generaron ese nuevo criterio. ¿Qué es lo que pasa en la actualidad? Nosotros, a partir de que nos notificó, lo resolvió el día 25, creo, por ahí, resolvió el tribunal, e inmediatamente nos da 48 horas a partir de la notificación. Por eso el domingo nosotros sesionamos, dimos cumplimiento, revocamos las constancias a los anteriores e inmediatamente entregamos las constancias a los nuevos, informamos al Congreso, al Tribunal de Guadalajara, informamos a los partidos políticos y a los candidatos ganadores y perdedores. Eso fue lo que hicimos y dimos cumplimiento también por unanimidad y de manera inmediata. Okay. ¿Cómo está? En el caso del PAN, o sea, el mismo PAN impugna para quitarle a Alejandra López Noriega la plurinominal, o cómo fue, porque queda ahora José Cerrato, y esos Cerratos son como los gatos viejos, no los avientas, allá se devuelven, y ahí están donde mismo y ahí siguen, pero bueno, ¿cómo fue ese caso? O sea, el mismo PAN ¿sí? Impugna o sea, ¿quién impugna? ¿El partido? O sea, ¿sí? La representación del Partido Acción Nacional ante el Consejo General del Instituto Estatal impugna la determinación que nosotros tomamos. Ese fue el partido que impugnó, más el resto de candidatos. Digo, nomás como antecedente, hay una impugnación del candidato suplente del PAN, que es desechada, la del PRD es desechada. La del PRI busca la sobrerepresentación, y a lo que le dan la validez es aquellos que decían, ¿sabes qué? Asígnalos con base en los de menor votación. ¿Qué fue lo que resolvió el tribunal? Entonces, ahí esas impugnaciones tienen como cambio, y esto es lo importante de recalcar, no se modificó la cantidad de diputados de ningún partido político. Se modificó el género de 3 de ellos, por instrucción del tribunal, para que pudiéramos compensar hombres y mujeres y quedara igual que como lo dijimos nosotros, 17 hombres, 16 mujeres, nada más que nos dijo, sustituye la candidata del PAN, la diputada del PAN de representación proporcional, por hombre,
sustituye el del sonorense por hombre y sustituye el de Nueva Alianza por mujer. Entonces, esas sustituciones son las que nos dan que volvamos a tener el mismo equilibrio. Entonces, ya lo resolvió. Decirte, por ejemplo, que esa impugnación, que esa determinación que tomó Guadalajara, nosotros le dimos cumplimiento inmediato. Sin embargo, yo revisando los tribunales, tenemos que a la fecha hay ahorita 4 impugnaciones ante sala superior. Es decir, sobre esto mismo. Sobre esta modificación de sala Guadalajara. Sí. ¿Y qué pasa están en impugnando? Consecuencia? Están impugnando Noriega, perdón, me imagino, ¿no? Sí, los candidatos Alejandro... a los que se les retiró la constancia. Okay. Los 4 impugnaron. Los 4. A ver, que son Te platico nomás una cosa. Okay. Sí, es del Partido Acción Nacional, Alejandra López Noriega. Y queda José Cerrato, y luego César Salazar queda en lugar de Karina Lisbeth Martínez, al revés. de Nueva Alianza. A ver, queda... Sí. El tribunal ordena que se le retire la constancia a Alejandra López Noriega y se le entregue a José Cerrato. Ordena que se le retire la constancia a César Salazar y se le entregue a Carlos Lisbeth Martínez. De Nueva Alianza. Sí, de Nueva Alianza. Ordena que se le retire la constancia a Yasmín Gómez del Partido del Trabajo y se le entregue a Pánfilo López Pérez. Y en consecuencia ordena que se le retire también la constancia a Raúl González de la Vega y se le entregue a Camila Soto. A ver, mira, ya que se le había hecho a Raúl González de la Vega, hombre, ¿cuánto tiempo de partido en partido? No, a ver, aquí la aclaración que te quiero hacer y es importante que la sepan. ¿Qué es lo que pasó? Están impugnando la resolución que tomó Guadalajara de modificar, que nos ordenó a nosotros retirar esas constancias y entregar unas nuevas. Y el día de la toma de protesta de los diputados en Sonora es el día 1 de septiembre. Y dice la ley que los tribunales electorales deberán de resolver todos los medios de impugnación antes de la toma de protesta. Es decir, Sala Superior ya tiene ahorita 4 recursos de allá, que son recursos de reconsideración, se llaman, ante la Sala Superior, y tendrá que resolverlos a más tardar el 31 de agosto. O sea, para el sábado. No sé qué día es, el 31 de agosto. Tiene que resolverlo. El día primero ya entra la nueva legislatura, ¿no? Ese día tiene que resolver la Sala Superior del Tribunal Electoral y definir si lo confirma, modifica, revoca, etcétera. Y eso ¿Tú ves posibilidades? Sí hay materia como para que pudiera reconsiderar o... Bueno, ya son interpretaciones que van a hacer allá te los pregunto tribunales. Esto porque la Sala Regional de Guadalajara fue unánime, ¿no? Entonces, cuando hay ese tipo de criterios... Pues lo que yo he visto, hasta donde he alcanzado a ver es que es muy complicado que ya se revierta, pero pues bueno, tú eres el experto en esta materia. Mira, hay que respetar, fue una decisión unánime como la dijiste, al igual que la de nosotros fue unánime y la del Tribunal Estatal Electoral fue unánime, la de Sala Guadalajara fue unánime en modificarla, entonces nosotros esperaríamos simple y sencillamente los tiempos, estaríamos atentos por si hay algo que tengamos que hacer que nos ordene Sala Superior para que notifiquemos al Congreso y en su caso nosotros dar cumplimiento de manera inmediata, ¿no? Hasta ahí va ahorita esa parte de la asignación. Lo importante es que tenemos un Congreso paritario, mayoritariamente de hombres en esta ocasión, 17 contra 16, es decir, nuestra obligación de garantizar, en primer lugar, que las asignaciones que hagamos sean correctas respecto de los números, pero también de la cuestión paritaria, se está cumpliendo y creo que eso es lo importante, ¿no? Ya los tribunales pues tomaron esa decisión y nosotros la respetamos. Sí, y está la bien cubierto también la voluntad del voto popular, en esto no se está de ninguna manera pasando por encima de ello. A ver, porque hacen desde el principio, bueno, desde el registro de candidaturas, desde ahí ya entra lo paritario, pues, ¿no? Sí. Ya está, ya hay una equidad de género ahí, pero no sé si con todos estos movimientos que vuelven a hacer, pasan por encima del voto popular, que yo creo que eso es lo que debería de prevalecer sobre la equidad de género. A ver, prevalece el hecho pero es pregunta, no sé, por eso te pregunto si está... Los 21 distritos de mayoría relativa, la voluntad ciudadana se ha confirmado, la única impugnación que hubo en distritos fue San Luis Río Colorado, se confirmó, no se modifica la votación. A ver, el resultado final, que es una fórmula ganadora del Partido Acción Nacional, PRI y PRD en candidatura común, entonces creo que eso se respeta, es coalición, perdón, se respeta, al igual que los otros 20 distritos. La asignación que nosotros hicimos, y esto es importante que también la ciudadanía lo sepa, no hubo ninguna impugnación respecto de la cantidad de los votos, de la forma de asignación, de la fórmula matemática, no hubo nada de eso, o sea, eso quedó intocado,
y queda el mismo resultado. Entonces, esa voluntad con los cálculos que nosotros hicimos y garantizando la paridad fue la determinación que tocamos, que nos modifica Guadalajara a quién se le daba hombre y mujer, pero en esencia queda lo mismo. ¿Sí? Muy bien. En el caso de San Luis Río Colorado, ¿qué es lo que impugna el buen samaritano Santos González es Juan Pablo, ¿qué se llama Bueno, es el conocido influencer WhatsAppraca, pero se llama Juan Pablo, se me olvidó. Bueno, ¿qué es lo que está impugnando y dónde impugna primero? La primera instancia son ustedes. La primera instancia es el Tribunal Estatal Electoral. El Tribunal Estatal Electoral modificó el resultado y anuló 5 casillas. Sala Guadalajara acaba de resolver también la semana pasada esa impugnación de lo que resolvió el Tribunal Estatal Electoral y modifica 5 casillas y ya queda el resultado definitivo. Entonces, sigue adelante WhatsAppraca. Sí, ya ahorita nosotros solicitamos la información a Sala Guadalajara para que nos informe si ya quedó firme, porque una vez que resolvió eso notifica a las partes y pueden impugnar ante Sala Superior. Hasta donde estamos nosotros, Sala Guadalajara nos informan de manera informal, digamos, porque no hemos recibido un oficio, que no fue impugnado. Entonces estamos en espera de que nos confirmen para poder decirte, ya quedó firme esa determinación y no se modifica. Entregarle su constancia. No, ya la tiene, ya se la entregó el Consejo Distrital okay. el día del cómputo. Entonces, eso es lo que pasó en San Luis Río Colorado. Te aclaro, por ejemplo, de las 12 impugnaciones que hubo originalmente, de los 72 municipios y 21 distritos, tenemos ahorita nada más vigentes 4 impugnaciones, que 2 de ellas ya se resolvieron y estamos nosotros pendientes nada más de que pasen los plazos para saber si se impugna o no. Yo estoy hablando de San Luis Río Colorado, y otro que fue el caso de Cumpas. Y hay 2 asuntos pendientes de resolverse en Sala Guadalajara, que los tiene que resolver ya en estos 2-3 días aproximadamente, que es Rayón y Puerto Peñasco. Entonces, esperaríamos nosotros que se resuelvan, que queden firmes, para poderle decir a la ciudadanía, han concluido los cómputos y las elecciones en los municipios, y con eso poder cerrar esa parte de los 72 municipios y los 21 distritos. Y además, hay impugnaciones ahorita de la asignación de regidurías de representación proporcional que tiene hasta el 15 de septiembre para resolver la autoridad. Entonces, estamos dentro de los plazos y eso es lo importante. Entonces, nos quedan 2. Lo de Rayón es ¿qué se podría modificar? La modificación, digo, en dado caso que existiese, se podría modificar en que nuevas elecciones o darle el caso de Rayón es digo, para la gente que nos está escuchando, es el candidato no registrado, ¿no? Que obtuvo más votos, o no sé si llamarle técnicamente votos, o fue el que fue más nombrado en las boletas, y entonces él se asume como ganador y por eso impugna. Ese caso, ¿qué se decidiría ahí? ¿Nuevas elecciones o que darle la alcaldía no recuerdo cómo se llama el candidato bueno, el candidato no registrado? Primero, a ver, hubo una elección el 2 de junio, en el municipio de Rayón hay 3 casillas, el resultado fue con 27 votos que tuvo mayormente una persona no registrada sobre una planilla registrada por la candidatura común del PAN, PRI, PRD. ¿Qué es lo que pasa? Esa persona, cuando nosotros hacemos el cómputo, determinamos en el Consejo Municipal Electoral, hay un Consejo Municipal Electoral de Rayón, se determina que hubo una cantidad de votos para esa candidatura común del PAN, PRI, PRD, y luego hubo un resultado para una persona no registrada, pero derivado de antecedentes ya existentes en los tribunales, no se le puede asignar la constancia de mayoría a una planilla ganadora de una persona que no está registrada. En consecuencia, el Consejo Municipal Electoral de Rayón le entrega la constancia de mayoría al ganador de la planilla de la candidatura común del PAN, PRI, PRD, y dice, ganó esa planilla porque es una planilla debidamente registrada. ¿Qué es lo que pasó en consecuencia? La persona no registrada impugna ese cómputo y esa asignación de la constancia de mayoría a la planilla ganadora de Rayón, lo impugna ante el Tribunal Estatal Electoral y argumenta que él tuvo la mayor cantidad de votos y en consecuencia se le debe declarar ganador. Eso es lo que argumenta. ¿Qué resuelve el Tribunal Estatal Electoral? El Tribunal Estatal Electoral hace un análisis y por mayoría de 2 magistrados contra 1 determina que hay una invalidez de la elección porque no se respeta la autenticidad del voto ciudadano. Es decir, hubo una mayor cantidad de personas en donde, respetando la autenticidad del voto,
votaron por alguien distinto al de la planilla. Y según su criterio, para seguir avanzando aquí, ese recuadro, ¿para qué aparece entonces en la boleta? Lo han resuelto ya los tribunales y dicen que es con fines estadísticos y de libertad de expresión, que es lo que también hay que decirlo y reconocerlo, no está muy claro para la ciudadanía, pues sí, porque dice, si quieres votar por una persona no registrada, pon su nombre. Sí. Entonces creo que hay ambos tienen cierta parte de lógica. ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no podemos interpretarlo en un sentido o en otro porque ya hay criterios de los tribunales. Propia Sala Guadalajara, el proceso electoral pasado, resolvió en un caso idéntico darle la constancia de mayoría a la planilla que tuvo la mayor cantidad de votos y no al no registrado en el municipio de Cucurpe. No sé si recuerdas. Sí, entonces ya hay un antecedente. Me regreso a que el Tribunal Estatal Electoral determina invalidar la elección y luego dice, en consecuencia, se declara inválida la elección e instruye al Instituto Estatal Electoral a que lleve a cabo una elección extraordinaria. ¿Qué dice la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora? Dice que cuando una autoridad declara nula una elección, una vez que ésta quede firme, el Instituto Estatal Electoral emitirá una convocatoria dentro de los 30 días siguientes. Y aquí te hago una aclaración. En Sala Guadalajara se encuentran 2 impugnaciones que presentó tanto el candidato ganador como el partido ganador ante Sala Guadalajara en contra de la resolución del Tribunal Estatal Electoral. Es decir, está pendiente de que resuelva Sala Guadalajara si confirma lo que resolvió el Tribunal Estatal Electoral, si lo revoca o si lo modifica. Si lo confirma, pues entonces esperaríamos a que quede firme para ir a una elección extraordinaria. Si lo revoca, en consecuencia, se le otorga la constancia de mayoría al que ganó de la candidatura común del PAN, PRI, PRD, y hasta ahí termina. Yo creo que en eso va a acabar. Y hay un criterio en Cucurpe. Entonces nosotros estamos esperando a que resuelva Guadalajara y a que esto quede firme. Una vez que quede firme ya sabremos nosotros qué es lo que procede en el caso de Rayón. Muy bien, bueno, por último, fíjate, te iba a preguntar sobre este asunto, pero aquí ya me mandó mensaje Aldo Castro, porque aquí ha estado, Aldo Castro es un activista, seguramente si lo ubicas, te ha dado mucha batalla por ahí, es un activista en pro de los derechos de los discapacitados, de personas en situación de discapacidad, y a ver, bueno, te leo aquí lo que dice, dice... Mira nomás los consejeros del Instituto Estatal Electoral de Sonora y cómo en las acciones afirmativas para personas con discapacidad hacen los acuerdos al vapor y dejando fuera toda posibilidad el acceso de una persona con discapacidad al Congreso del Estado. Creo que esto es hipócrita e inmoral, los consejeros. Acaba de decir Nery Ruiz que porque la ley no contempla lo de la igualdad de género, ellos a través de un acuerdo deciden proteger ese tema y en el acuerdo para las acciones afirmativas de las personas con discapacidad lo hacen con grandes fallas y eliminaron toda posibilidad para que estas personas, sin considerar que en Sonora hay casi 500,000 personas, 500,000 con discapacidad, a las que las están violando sus derechos con sus acuerdos pichurrientos. Eso, ¿qué nos podrías decir sobre esto? A ver, el tema de la paridad es es un caso que estamos revisando nosotros desde el año 2014. En el caso de las personas en situación de discapacidad, decirle que no hay nada en la ley, al igual que lo que veríamos en los ajustes de paridad, no hay absolutamente nada, ni en la Constitución ni en la ley electoral local, y si no fuera por las acciones afirmativas que hemos hecho en el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana, desde hace 2 procesos electorales, no hubiera ninguna representatividad de ellos. Nosotros somos los que acordamos que los partidos políticos estuvieran obligados a postular, y te voy a poner las diferencias. Tuvimos un foro en marzo del 2022 con las personas en situación de discapacidad. Tuvimos otro foro nosotros en noviembre y diciembre con las personas en situación de discapacidad y otros grupos en situación vulnerable. Nosotros lo que propusimos en el proceso electoral pasado, había la necesidad de postular por parte de los partidos políticos una persona por cada partido político en los 6 municipios más grandes del estado. En este proceso electoral les garantizamos que hubiera por lo menos una fórmula completa de personas en situación de discapacidad en cada uno de los 6 municipios más grandes. O sea, la planilla de... Sí, cualquier planilla. Entonces ahorita tienen representatividad, haya ganado quien haya ganado, en los 6 municipios más grandes del estado. Pero la ampliamos
a 6 de los 8 municipios medianos. A ver, Sonora tiene 6 municipios que son de más de 100,000 habitantes. Tiene 8 municipios que son de 30,000 a 100,000 habitantes. En esos 8, nosotros ahora pusimos la obligatoriedad de que por lo menos 6. ¿Por qué? Porque en 6 de ellos pusimos la obligación de fórmulas para personas en situación de discapacidad y 2 restantes en personas de la comunidad LGBT. Y con ello garantizamos que estos grupos tengan representatividad en el 90% de la población del estado. Esa fue una acción afirmativa del instituto. Y ellos estuvieron en los foros, que es lo que justamente piden, y tienen toda la razón, pero nosotros les señalamos es una determinación que tiene que tomar el Congreso, que tiene que modificar las leyes para reconocer esos derechos en la Constitución o en la ley electoral local. A ver, si no lo hubiera hecho el Instituto Estatal Electoral, no lo hubiéramos logrado nosotros, porque no viene en la ley. Y creo que desde hace 2 años hemos estado trabajando con las personas en situación de discapacidad y les hemos estado dando la atención y los foros. ¿A quién le corresponde también? Pues a ellos ir al Congreso del Estado a promover para que los legisladores reconozcan esos derechos por escrito y no tengamos nosotros en el instituto cada 3 años que andar haciendo esas acciones afirmativas, que con gusto lo vamos a volver a hacer, si hay una omisión. De lo que ellos señalan y se quejan es que hay mucha simulación en los partidos políticos y que ustedes, el Instituto Estatal Electoral, el Consejo General, pues, ¿no?, del Instituto Estatal Electoral, encubren esas simulaciones porque dicen que hay personas que no son realmente, que no están en una condición de situación de discapacidad y sin embargo las dejan, las toman, les pasan por alto, pues les avalan esa marrullería. Eso es lo que han señalado, Kiki. A ver, tuvimos nosotros, ahí si me permites, Aaron, tuvimos esos foros que te dije, y en el mes de noviembre y diciembre del año pasado, nosotros emitimos unos lineamientos para que se pudieran acreditar en los registros cómo era que iban a cumplir con esos requisitos. Y al final llegamos a una conclusión, tenía que ser con una carta que presentara el DIF nacional como persona con situación de discapacidad, el DIF estatal, o había una institución aquí personal, digamos, que daba también un tipo de credenciales con discapacidad. Esa era la obligación de presentarnos, pero además nosotros le dijimos, cuando tengamos los registros de los partidos políticos, les vamos a publicar las listas de las personas en situación de discapacidad para que ustedes nos digan si efectivamente cumple o no cumple con esa determinación. Eso lo hicimos, y hasta la fecha yo no he recibido una sola queja de nadie y ninguna impugnación en donde nos digan que los partidos no hayan cumplido en el mes de abril con eso, y lo hicimos público y ese fue el compromiso con ellos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Nos pedían ellos, oye, pues que sea una institución que tenga, digamos, reconocimiento. Segundo, que sea expedida por un especialista. La institución con reconocimiento para avalar que esa persona está en situación de discapacidad. O sea, es el DIF y... DIF nacional, DIF estatal y una dependencia, creo que auxilia a esas instituciones en el otorgamiento de reconocimientos a personas en situación de discapacidad. No lo tengo a la mano, no lo recuerdo bien, ¿no? Entonces, sí se les tomó en cuenta. Y esas fueron las opiniones que nos daban ellos. Entonces, se tomaron en cuenta y nosotros verificamos al momento del registro de eso, pero además publicamos las listas y les dijimos, si tienen alguna observación, háganosla saber. Digo, estamos ya en el mes de agosto y eso fue en el mes de abril, no nos han dicho ninguna. Okay. Bueno, pues ahí está, yo creo que pues ahí está escuchando Aldo Castro, ahí está la respuesta de, ¿has tenido alguna reunión con ellos? Me dicen que te han hecho antesala ahí y no los has recibido. A ver, sin mentirles, hace 3 días, 4 días estuvo el señor Ceres ahí, lo recibí, llegó sin cita, se le recibió, se le atendió, y así como han ido en varias ocasiones con nosotros, particularmente conmigo, y los he recibido siempre. Bueno, pues ahí está. Muchas gracias, Nery Ruiz. A la orden, la saludos. próxima te tengo entonces la pijamita, las pantuflas, todo. Pues ya ¿Qué prefieres, chanclas, shorts o pantuflas y pijama? Una botella de agua. Ahí viene el invierno, pijama. Una botella de agua. Yo creo que el día 15 de septiembre ya estaríamos nosotros cerrando el proceso electoral. Creo que eso es muy importante. 15 de septiembre. Es que los municipios entran en vigor, sí. La nueva planilla, pues. ¿Qué dice la ley? Dice que una vez que hayan concluido todas las impugnaciones, nosotros cerraremos procesos. Y te explico, hay 93 procesos electorales en Sonora. Son 72 municipios y 21 distritos. Ya hemos cerrado la gran mayoría. Restan 4 de ellos por cerrarlos, para que nosotros en el Instituto Estatal podamos decir, este proceso electoral ordinario local de Sonora
se cerró. Es decir, ya están todas las autoridades electas, ya están todos en sus cargos, ya van a tomar protesta, no hay nada más pendiente, se cierra el proceso electoral. Bueno, pues muchas gracias. Gracias, ahí vamos a A la estar orden. pendiente para ver cómo entonces el desenlace de lo que va a decidir la Sala Superior. Saludos O a sea, sus a su auditorio. Me va a compungir mucho si Alejandra López Noriega no ratifica la Sala Superior y se la devuelve. Esperemos, como le decía, tiene hasta el es- 31 de agosto para resolver Sala Superior. Bueno, muchas gracias. A la orden. Gracias. Bueno, vamos a una pausa, no se desconecte y regresamos con el monólogo.